Bueno, buenos días a todas y todos. Comenzamos con la agenda del señor presidente para el día de hoy. La agenda. Sin señal. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy por la mañana tiene entrega de cartas credenciales de los embajadores de Argentina, de Corea, de Nepal, de Letonia, de Croacia y de Bosnia-Herzegovina, en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos. Luego el señor presidente se traslada a que será el primer evento del día de hoy, el proceso de fortalecimiento y mejora de la calidad de las instituciones públicas de educación superior, que va a tener lugar en el patio central de la Secretaría de Educación Pública en el centro. Luego el presidente hace un recorrido, una visita de supervisión de la construcción de la biblioteca José Vasconcelos, y lo va a acompañar Koichiro Matsura, que es el director general de la UNESCO, que está aquí en México con motivo del Foro del Agua también, y para hacer una serie de visitas. De hecho, el señor Matsura estará hoy viendo funcionar el programa de enciclomedia en una de las escuelas de la Ciudad de México, y acompañará al señor presidente a la supervisión de la biblioteca. Va a estar también en el recorrido el secretario de Educación Pública y también la presidenta de Conaculta. Luego, el siguiente evento es que es donde asistirá el señor Matsura a la presentación del programa Enciclomedia. En esta escuela primaria Profesora Vicenta Trujillo, en la unidad habitacional Tlatelolco, que está a un lado, pues muy cerquita. Entonces, luego tiene una entrevista del presidente por teléfono con un noticiero de Aguascalientes. Luego la comida de trabajo y reunión con el grupo staff de las 2:30 a las 18. Y luego una audiencia con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, Francisco Franghiali, y estará acompañado por el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo. Y después la ceremonia de fundación de la Red Global de Banco de Alimentos. Y 2 o 3 datos en relación de las reuniones del señor presidente para el día de hoy. Por un lado, está el avance de calidad en educación superior. Este evento, en esta administración del 2001 a 2005, se han abierto 84 nuevas instituciones de carácter superior o de educación superior, que son 24 universidades tecnológicas, 27 institutos tecnológicos, 11 universidades, 18 universidades politécnicas, 4 universidades interculturales y la 4ª unidad académica de la UNAM. El crecimiento del gasto federal en estos años en relación a la educación superior ha sido del 57%, el crecimiento de la matrícula en estos años del 18%, y el programa de becas de PRONAVES es de 138,000 alumnos de la educación superior. La media superior llega al 1,100,000 y estrictamente para la educación superior 138,000 becas. Luego, la red global de bancos de alimentos, hoy se firma una declaración, un compromiso para la formación de una red de banco de alimentos Estados Unidos, Canadá y México. Los apoyos que el Gobierno de México ha estado dando a estas iniciativas de banco de alimentos, que son organizaciones de la sociedad civil, que son las responsables de estos bancos, es la movilización de alimentos a través de la red carretera sin cobro de peaje,
los jóvenes del servicio militar ayudan a la recolección de comida y bienes, coordinación con agricultores para movilizar los excedentes de alimentos y está en discusión la posibilidad de la deducibilidad de impuestos a la donación de artículos y alimentos, todavía en discusión. Y en relación, quisiera subrayar nada más, en relación a la reunión que hoy tendrá el presidente con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, un elemento importante de la reunión de hoy es que el secretario de la Organización Mundial del Turismo va a entregar al presidente Fox la resolución acordada por la Asamblea General de este organismo mundial, titulada por la reacción ante las catástrofes naturales. Nuestro país presentó este punto de resolución en diciembre del año pasado a la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo tras el paso del huracán Vilma por las costas del sureste mexicano. De alguna manera esta posición había sido planteada por el señor presidente también en la cumbre iberoamericana, en aquella intervención particular que se pidió al presidente de México sobre el caso de Vilma y la experiencia de México en catástrofes, pero en particular ahora la Organización Mundial ha tomado en su Asamblea General esta iniciativa de México y esta resolución muestra el esfuerzo conjunto a nivel internacional para avanzar en los procesos de prevención y reacción ante los desastres naturales. Nos vamos ya. Leticia, si alguien me presta una pluma, de favor. Muy buenos días, Rubén. Sí. Me gustaría saber si a raíz de lo que ocurrió ayer en el Atao de Juárez, en Oaxaca, la Presidencia de la República hará algún cambio en los sistemas de seguridad del Presidente de la República para evitar que sea objeto de alguna agresión mucho más fuerte de lo que sucedió ayer. Y por otra parte, me gustaría también saber cuál es el ánimo del Presidente a raíz de estos hechos que hasta donde yo recuerdo son de los más fuertes en términos de agresión hacia su persona, hacia su investidura, que ayer incluso le llamaron chachalaca mayor. Gracias. Por lo que hace al ámbito de la seguridad, solo el Estado Mayor puede hacer declaraciones a este punto. Pero, de otra manera, en lo que hace al hecho, en términos de análisis político por parte de la Presidencia de la República, pues fue un hecho en realidad menor. Yo estuve presente ahí, había 40 o 50 maestros protestando, no impidieron el desarrollo de todo el evento y además se les dejó expresarse. En estos tiempos y en esta democracia nuestra, todas las voces tienen lugar, también esas voces. Roberto. Sí, buenos días. Pero no se requiere de mano firme de parte del presidente, de parte del Ejecutivo. No me refiero a represión, pero sí de mano firme para que no se desemboquen más este tipo de acontecimientos. No, lo que se requiere es mayor apertura, mayor democracia y que todas las voces se puedan expresar en este país en el marco siempre de nuestras instituciones y de nuestras leyes. El señor presidente reconoce que esas fuerzas pueden expresarse, a ellas toca ya su propia responsabilidad hacer, con la redundancia, hacerse responsable de sus propios dichos, pero este gobierno ha luchado por la libertad de expresión y va a abrir siempre los espacios a la libertad de la expresión. Alfredo. Señor Aguilar, buenos días. En aras de la libertad de expresión, ¿por qué nos cortaron el audio aquí en la sala de prensa cuando estaba, antes de que hablara el señor presidente? Estábamos pendientes de todo lo que iba a hacer y de repente cortaron el audio. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Un problema técnico o qué pasó? Sí, un problema con la transmisión. Si la persona que estaba transmitiendo fue dejada y ahí ya perdió la posibilidad de seguir transmitiendo. No hubo ninguna censura, simplemente un problema técnico. Pedimos disculpas del problema técnico, no estaba enterado. Arisa. Gracias. ¿No es un riesgo esto que ocurrió en el Atao? ¿No es un riesgo por
que pueda ir subiendo de tono y llegar a situaciones más graves? No, la pregunta concreta si no es un riesgo. La Presidencia de la República no lo ve así. Asume el evento, me parece que se está sobredeterminando. Los que estuvieron allí pudieron darse cuenta, 50 profesores gritando con un autoparlante todo el tiempo. Lo grave hubiera sido que se les hubiera impedido. Lo grave hubiera sido volver a los viejos tiempos del pasado y reprimir esa manifestación. Eso no va a tener lugar nunca en este gobierno. No hay ningún problema. Ivonne. Gracias. Rubén, buenos días. Yo entiendo que es un asunto de percepciones y en ese sentido también hubo quienes pudimos atestiguar la protesta y pues sí se pudo ver que era grave que solo 50 personas pudieran burlar la seguridad de un pueblo literalmente cercado por vallas metálicas y que va aprovechándose de esta premisa de la presidencia de que no van a golpear a nadie, hubieran enfrentado a efectivos del Estado Mayor Presidencial e incluso golpeado y tirado las vallas y rebasado el cerco. Frente a esto, pregunto, ¿no es abonar en un terreno del desorden el minimizar desde Los Pinos este tipo de protestas? Porque de alguna manera es como abdicar a la responsabilidad del Estado de promover otro tipo de interlocución. De ninguna manera, como dices tú, en todo caso es un problema de percepción. Para la Presidencia de la República fue un evento menor, el evento se desarrolló tal como estaba programado, se pudieron escuchar todos los discursos programados y ese es nuestro punto de vista. ¿Pero no llamarían entonces ustedes a una manifestación política de otro tipo? Pues sí, dentro de nuestras leyes, en el marco de nuestras instituciones, todas las voces deben de ser oídas. Sí hay una invitación a que se respeten nuestras leyes, a que se respeten la vida institucional, pero desde nuestro punto de vista eso siempre estuvo bajo control. Dos preguntas. La primera, en relación a la declaración que hizo ayer el presidente Hugo Chávez sobre la derecha mexicana que tiene y está actuando en contra del gobierno y utilizando su figura, la figura del presidente, para impedir el ascenso de la izquierda en México. Y la segunda, si podría usted decirme a qué se refirió ayer el presidente con llamar el mesianismo, ¿a qué gobierno se estaba mencionando o haciendo referencia el presidente? Comienzo por la segunda, a ningún gobierno en lo particular. El presidente manifestó sus puntos de vista, su intelección del legado de Juárez al país y la manera que el país debe de honrar la figura de este mexicano de excepción. Y respecto a la primera de tus preguntas, subrayar de parte de la Presidencia de la República que el proceso electoral solo corresponde a los mexicanos. José Luis. Sí, un poco insistiendo en esta última respuesta que acabas de dar, de cualquier manera son opiniones de asuntos internos de México. En este caso se podría llamar al encargado de negocios, aunque la relación está en el mínimo nivel de los dos países, para que explicara o para recomendarlo sobre esos comentarios del Ejecutivo de Venezuela. Reiterar, en primer lugar, que el proceso electoral corresponde solo a los mexicanos. Ningún país puede intervenir en el proceso electoral. Una vez hechas estas declaraciones por parte del presidente Chávez, tocará al Instituto Federal Electoral analizar el hecho y ver si hay una intervención y una injerencia en el proceso electoral por alguien que no debe intervenir en este proceso electoral. Y dos, también a la Cancillería mexicana hacer el análisis para ver si hay necesidad de hacer alguna observación al presidente venezolano. Carlos. Rubén, buenos días. Quisiera preguntarte, mañana se cumplen los 12 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y tú dijiste recientemente que ya era un caso cerrado. En campaña el presidente, el candidato Fox prometió que iba a hacer la investigación, pero es un caso cerrado y no sabemos
¿Cómo termina ese caso cerrado por parte de la PGR o de la Fiscalía Especial? ¿Cuál es la resolución? Si está cerrado, ¿quién fue? ¿Qué pasó? Que nos explicaras por qué es cerrado y cuáles son sus conclusiones. Sobre el caso ya declaré hace 2 semanas, no tengo nada más que decir. ¿Algo más? Camilo. Gracias, buenos días, señor. Hay unos signos que subrayan la cercanía excepcional entre Estados Unidos y México en esta coyuntura. Tenemos ahora la binacional, después la reunión del presidente Fox y el presidente Bush y el primer ministro canadiense. ¿Con qué actitud llega el gobierno de México a esta binacional? ¿Qué temas pondrá sobre la mesa de manera prioritaria y cuál es el ánimo que usted ve desde México en la relación entre los dos países? Gracias. Si la presidencia de la República, el gobierno de México, tiene una actitud muy positiva respecto a los próximos 3 eventos que van a tener lugar. Por un lado, la binacional en Washington, que inicia el próximo jueves, luego la bilateral que tendrá el presidente Fox con el presidente Bush en el marco de la trilateral y luego propiamente la trilateral. Hay muchos elementos en el ambiente que señalan que hay posibilidad de que pueda por fin acordarse al interior del Congreso norteamericano un acuerdo migratorio. Hay también muy buenos elementos para considerar que es posible sacar adelante este proyecto que resolvería un problema histórico en la relación entre México y los Estados Unidos, que es el inicio y que va en el camino de lo que con el tiempo pudiera ser un acuerdo en los términos que México siempre ha considerado que son los mejores, aquella que garantice una migración legal, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Entonces hay un muy buen ánimo del gobierno de México en este momento respecto a estas 3 próximas reuniones. ¿Qué elementos positivos se ven? Bueno, pues, por un lado, como en el interior de la Unión Americana se ha estado discutiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo migratorio de trabajadores temporales en cifras muy importantes. De otro lado, el hecho mismo de la discusión al interior de los Estados Unidos, que un muro no resolvería ningún problema. Por otro lado, la apertura de congresistas y de instituciones de los Estados Unidos a discutir el fenómeno migratorio. De otro lado, declaraciones de algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en particular la declaración del secretario de Comercio después de la publicación del desplegado de México en 3 periódicos de los Estados Unidos, donde considera que están dadas las condiciones para una discusión o tomar en cuenta la aportación de México en la resolución del problema migratorio. Hay muchos elementos de este carácter que hablan de que hay un buen ánimo y una buena disposición, tanto del gobierno de los Estados Unidos como de México, para encontrar soluciones a este problema en particular. Pero el presidente Bush dijo que una amnistía a los migrantes sería un error. Ya está él poniendo su postura del señor presidente Bush, que darle amnistía a los migrantes sería un gran error para él. ¿Cómo entonces llegar a un acuerdo cuando no acepta la distancia? Es un problema complejo, y también él ha dicho que habría la posibilidad de un acuerdo de trabajadores temporales, por lo menos en inicio de 400,000, y la discusión todavía, y el espacio de la discusión de qué pasaría con los migrantes que ya están en los Estados Unidos. Es una discusión. Hay muchos signos positivos que apuntalan a la posibilidad de un acuerdo. Veamos si se da, no se da. La pregunta es, a la pregunta de Camilo, ¿cuál es el ánimo de la presidencia y cuáles son los signos? Eso es nuestro análisis. Sí, Alfredo. Gracias. Hoy se cierra el Foro Mundial del Agua y bueno, ha habido señalamientos, comentarios al respecto. La presidencia, ¿qué opina respecto a lo que se ha dicho de que México
pues digamos, hubiera funcionado como un escalón para llegar a la apertura de la iniciativa privada para manejar el agua. ¿Qué opina de esto la presidencia, de todos los señalamientos que han habido? Que todos los señalamientos son bienvenidos, para eso se hace un foro mundial, para oír las diversas opiniones de todos los países, de los 140 países que están participando ahí. A lo largo de muchos meses, más de un año, se ha venido discutiendo a nivel mundial la posibilidad de la resolución que podrá hoy votarse. Es una resolución en todo caso que no es vinculante, que se trata de una resolución de recomendación, que generación de consensos. A lo largo de un año muchos países participaron en la elaboración de lo que puede ser hoy la declaración, pero si hay otras voces, otras ideas, pues deben de ser incorporadas. Para eso se trata de abrir estos foros de discusión. Nosotros vemos muy positivo lo que ha ocurrido, el que se han planteado diversas posiciones, que es un tema clave de la discusión mundial, que tiene hoy lugar en todas las agendas de los gobiernos como un problema de seguridad nacional de los países e incluso un problema de carácter mundial que implica la supervivencia de la especie, el poder o no resolver el problema del agua en los próximos años. ¿Cuál posición, perdón? No, nuestra Constitución prohíbe la privatización del agua. No vamos a violar la Constitución. ¿Sí? Gracias, Juan. La semana pasada la American Chamber México dio un estudio en donde se decía que en el año 2030 en Estados Unidos va a haber 70 millones de estadounidenses retirados, de los cuales esos puestos que estas personas dejarían solo serían cubiertos por 40 millones de estadounidenses. Entonces habría un déficit de trabajo de 30 millones. Digamos, esto es a mediano plazo. ¿Cuál sería el análisis de la presidencia ante esta realidad migratoria que tenemos entre los dos países y entre la realidad demográfica de que, bueno, la sociedad estadounidense se está haciendo vieja, está pasando a retiro? ¿Cuál sería, digamos, la perspectiva futuro que tiene México? Gracias. Bueno, son datos que también son datos que maneja CONAPO, que hace unas semanas el señor presidente hizo referencia a los mismos. Probablemente hacia el año 2010, 2015, México, por el nuevo crecimiento de la población, un poco abajo del 1%, como país desarrollado en términos del crecimiento poblacional, andamos en el punto 90 en este momento del crecimiento poblacional. Entonces, es muy probable que para estos años la capacidad de generación de empleo del país podrá generarle empleo a todos los ciudadanos, cosa que hoy no ha podido hacer, pero podrá generar empleo a todos sus ciudadanos, y es probable que la migración a los Estados Unidos pues se reduzca de manera considerable o dramática. Bueno, eso por lo que hace a México. Todos los Estados Unidos tendrán que resolver su problema de trabajadores que permitan mantener a toda su estructura de jubilación, permitiendo la migración de otros países, de Asia, de África. No sabría el caso, pero es un problema que atañe a los Estados Unidos, no a México. Buen día, nos vemos mañana, muchas gracias. Buenos días.